Hola, sean todos bienvenidos a nuestro podcast El Porfiriato. No te muevas y escucha este interesante tema presentado por Paula Naya y Arelia Amaro. Hecho importante para la historia de México. ¿De qué trata? ¿Qué fue el Porfiriato? Bien, este es un periodo que se dio en la historia de México y destacado por aquel oaxaqueño llamado Porfirio Díaz. Él mantuvo el poder de 1876 a 1911. Parte de la historia y hechos actuales se dieron justo en el Porfiriato, como la educación, la arquitectura, tradiciones y entre otros. Compañero, ¿recuerdas cómo Porfirio Díaz llegó al poder? Sí, mira, actualmente sabemos que luchó levantándose en armas en contra de Benito Juárez y enseguida contra el Lerdo de Tejada. Realizó varios planes y uno de los más importantes que deberíamos mencionar es el plan de la Noria, el cual va a dar el poder, y un lema que va a usar es el de la no reelección, con el cual quiere quitar al Lerdo de Tejada. Bien, recordemos que al ser un buen militar tenía la influencia y el apoyo de varias personas. Él consigue llegar al poder y en su primer periodo no va a ser relevante los hechos que realiza, pero en su segundo mandato, que va después de Manuel González, en donde se acompaña de las demás personas influyentes y va a crear su forma de un consejo, el cual va a estar a su lado durante todo su mandato, y a aquellos se les va a conocer como los científicos, un grupo de personas destacadas, ya sea por su preparación académica, por haber participado en la milicia o simplemente porque eran allegados a él. Con ello, se va a llevar y cambiar lo que era México. Un hecho importante también es que se va a hacer acompañar de José Yves Limantour. Él se va a encargar de lo que es Hacienda y va a realizar muchas obras importantes como lo que es la inversión en lo que es la minería, petróleo y toda esta inversión extranjera. Va a cambiar el ferrocarril. Pero, ¿cuál es la importancia del ferrocarril? Bueno, como bien sabemos, no teníamos un medio de comunicación, por lo tanto, un medio de transporte eficiente no existía. Se va a comenzar a invertir en lo que son las vías férreas y con Porfirio Díaz se va a lograr comunicar desde el norte hasta el sur del país y se le dará un auge a lo que es la industria porque ahora ya tenemos con qué intercambiar los productos, cómo trasladarlos de un lado a otro, y Limantour va a apoyar en la influencia de que países extranjeros inviertan. Exactamente, así como mencionó mi compañera Areli, no solo se trata de ver al Porfirio Díaz como un villano o un gran héroe, sino que también es conocer lo que hizo y quién fue para entender ese legado que estuvo ejerciendo en esa época. Bueno, entonces en este caso, pues sabemos que promulgó también una ley para crear la Universidad Nacional de México en 1900, y así también como se convirtió en un gran exportador de materias primas, lo que se reflejó en su economía. Se buscó también la inversión extranjera, no solo fue aquí en México, sino también en Estados Unidos, y, y así también en diferentes países europeos. Así también estamos viendo actualmente que la construcción de monumentos como lo que es el Palacio de Bellas Artes, uno de ellos, así también el Ángel de la Independencia, que fue uno de los monumentos creados en esos tiempos. De igual manera, impulsó la modernización del armamento y de la industria militar, permitiendo la adquisición de maquinaria europea y restableciendo la fábrica de pólvora, en la que se diseñaron los sistemas de cerrojo Mondragón, que fue el primer fusil semiautomático en el mundo, y se mejoró también la capacidad de disparo del cañón Saint-Simon Dragon, tal calibre
75 milímetros y 80 milímetros. Pero así también este gobierno fue cambiando paulatinamente a causa de múltiples factores. Bueno, en este caso también existen estas dos realidades paralelas, ya que en su administración el progreso económico del país fue indiscutiblemente ascendente, en el cual también permitió la construcción de vías férreas que poco a poco facilitaron el intercambio comercial, como lo mencionaba unos segundos antes mi compañera, y así a su vez incentivó los rubros de la industria, minería y agricultura con fines para la exportación. Entonces, mientras que los cambios tan abruptos tuvieron consecuencias desfavorables como la explotación desmedida de los recursos naturales y el empobrecimiento de los sectores más desprotegidos. Miles de campesinos fueron afectados por esta construcción de las vías férreas. Lamentablemente, este crecimiento económico fue en detrimento del bienestar de la población, generando también una creciente diferenciación social. Entonces, también la generalizando descontento y oposición al gobierno establecido. Bueno, en el caso de 1908, Díaz declaró en una entrevista publicada en la revista británica Person Magazine que finalmente había decidido retirarse de esta presidencia al concluir su periodo constitucional. Bueno, en curso y de ninguna manera aceptaría otro periodo presidencial, aunque esta declaración fue contradecidida tan solo 2 años después al comenzar con la promoción de su candidatura nuevamente. Bueno, entonces de inmediato esto provocó una molestia y desagrado a diversos sectores, así como el surgimiento de organizaciones liberales que fundieron demandas de carácter político sufragistas e influyeron en el despertar de la conciencia política del pueblo mexicano. Bueno, pues vilmente esta información es educativa y creo que hay que recalcar que no solo mencionar al porfiriato como un mal gobierno, sino que también estuvo basado en nueva infraestructura, pues también hubo cosas buenas y hay que ver las cosas positivas que se crearon en este tiempo del porfiriato. Para finalizar, hay que recalcar muy bien que entre el 8 y 9 de mayo de 1911 los revolucionarios tomaron la ciudad de Juárez y para el 21 de mayo se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, en el que Porfirio Díaz se comprometía a renunciar el cargo. Finalmente se originó la transición del poder, que fue motivada mediante este levantamiento de lucha armada, sucesos que dieron origen al siguiente proceso histórico conocido como la Revolución Mexicana. Esperamos que haya sido de su agrado este podcast. Nosotros somos alumnos de la Universidad Metropolitana de Monterrey en la carrera de Educación y Administración de Centros Educativos. Así es, compañero. Toda esta información que podemos encontrar aquí en este podcast, esperamos que les sirva y puedan aprender un poco más brevemente sobre lo que fue el porfiriato.